Bueno, ahora pasamos a la exposición de Elena Arce. Voy a hacer una pequeña reseña para ubicarla para quien no tuviera esos datos. Elena Arce es doctora en Derecho por la Universidad de Málaga y profesora asociada en la Universidad de Loyola de Andalucía. Forma parte de la Oficina del Defensor del Pueblo, ejerciendo desde 2007 como directora del área de Migraciones e Igualdad de Trato, desde la que ha coordinado numerosos informes de esa entidad. Ha comparecido ante diferentes comisiones de las Cortes Generales sobre asuntos de su especialidad y ha realizado diversas misiones internacionales de apoyo a instituciones análogas a la del Defensor del Pueblo. Es autora de diferentes obras y artículos relacionados con las migraciones, la infancia y la igualdad de trato. Es, a su vez, una persona de referencia en la defensa de los derechos de las niñas y niños que llegan solos a España y por ello recibió el Premio Derechos Humanos 2020 de la Abogacía en la categoría Nacho de la Mata, persona entrañable, Nacho, con la que también colaboramos estrechamente durante varios años desde SOS Racismo. Y Elena fue una de las primeras abogadas que integraron la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española e impulsora de su modelo del turno de oficio que existe actualmente. Para acabar, para las entidades que trabajamos en defensa de los derechos de estos menores y jóvenes es desde siempre un apoyo imprescindible en esa labor, por lo que nunca nos cansaremos de agradecértelo, Elena. Bueno, tuya la palabra. Mil gracias, Pello. Muchas gracias a vosotros por invitarme a SOS, que ya sabéis que me siento también muy cercana a vosotros desde hace muchos años por el trabajo que hacéis y porque tenéis el honor de ser de los más pesados en dirigiros al Defensor del Pueblo casi al mismo nivel que José Palazón, que es difícil, pero estáis ahí compartiendo esa bonita labor que es darme a mi trabajo y darle trabajo a esta institución tan bonita que es el Defensor del Pueblo. Y creo que soy un ejemplo de asociación en principio pequeña, pero que sabe llevar eso que José Miguel se va a reír mucho, que yo critico, cuando ahora la gente se pone el título de activista, pues José Miguel se enfada conmigo porque siempre que compartimos una mesa redonda yo aprovecho para pincharle y le digo que en este ámbito de las migraciones en general y en el de los niños y niñas que se mueven solos, yo quisiera tener menos activistas y más gente que supiese algo de derecho para variar. Pero en el caso de SOS Racismo Guipúzcoa siempre pongo un ejemplo que me va a permitir Pello y Miquel que lo individualice en ella, que es mi amiga Loira, que creo que es un ejemplo como pocas de una persona que se merece el título de activista y que junto al título de activista tiene un rigor jurídico solo propio de quien no ha estudiado Derecho. Loira es la que te hace dudar cuando jurídicamente nos ha examinado a todos y a todas, porque me consta que además utiliza varias fuentes jurídicas hasta que da con la tecla que ella quiere, y cuando te pone delante de la cara la contradicción del sistema jurídico, te hace reflexionar sobre cómo a veces desde el derecho nos topamos con esas dos lógicas que se enfrentan en el caso de los menores extranjeros no acompañados, que es la lógica de las migraciones con la lógica de la protección a la infancia. Y con ese sentido común, que es el menos común de los sentidos que suele tener la gente que no ha estudiado Derecho, pues ella te pregunta con toda naturalidad que cómo es posible que una ley permita que un niño o una niña con 18 años, después de haber sido su papá o su mamá el Estado, pues se quede con una mano delante y otra detrás en mitad de la calle y efectivamente te reta como jurista a encontrar una respuesta. Así que ese trabajo, que me consta que es colectivo de SOS, me permitís que en estos tiempos en los que todo el mundo critica a todo el mundo, pues que esté yo orgullosa de que mi amiga Loira esté ahí, siga ahí en SOS. Así que gracias en Loira a todo lo que representáis vosotros. Y voy a intentar en mi intervención hacer más preguntas que daros respuestas, porque con la situación en la que vivimos ahora, con las migraciones en general y en el caso concreto de estos niños y niñas, yo ya me encuentro con que quizá hay que volver otra vez a preguntarnos cosas tan sencillas como cómo nombrarlos, cómo protegerlos, cuidarlos o quererlos,
y cómo contarlos. Es preocupante que estemos a marzo de 2021, se hayan hecho ya unas cuantas tesis doctorales sobre el tema. Ha dado para tanto este rollo que hasta yo he hecho la tesis doctoral sobre el tema, y sigamos para empezar a hablar dando tantas vueltas para nombrarlo. Niños y niñas, estamos hablando de niños y niñas que no tienen la nacionalidad española. Y nos hemos inventado tal cantidad de nombres para dejar de llamarlos niños y niñas que yo haría esa primera reflexión. El lenguaje de la tribu jurídico nos dice que no es correcto llamarlos inmigrantes. Nosotros sabéis que en España, en el español de España, somos de los pocos países, desde luego el único país de habla hispana que lo sigue llamando menores. Sabéis que en Latinoamérica eso está muy mal visto y nos critican incluso a los juristas cuando seguimos utilizando el nombre de menor de edad, porque es un horror. Y desde lo social, pues también nos riñen mucho cuando les decimos menores, ¿no? Por eso yo me estoy, a la edad, me estoy volviendo mucho más permeable a las otras ciencias sociales. Ya incluso entiendo y leo algo de antropología sin aburrirme a la página 4 o 5 de nuestra amiga Meme. Ya empiezo a pensar que tenéis razón, que es importante nombrarlo en condiciones. Y de verdad intento disciplinarme e intento decir niños y niñas. Pero no voy a decir inmigrantes, por más que desde lo social me queráis explicar lo que significa nombrarlos de esa manera. Ahí pretendo convenceros yo a vosotros. No son inmigrantes, no todos son inmigrantes. Hay niños y niñas que se mueven solos, sin su familia, por Europa, que efectivamente tienen como causa principal de esa opción de irse de su casa, causa económica. Pero hay muchísimos otros y otras que huyen de situaciones de violencia, trata, violencia, necesidades de protección internacional, y a costa de no nombrarlos, lo acabamos invisibilizando y una y otra vez hablamos de menores que migran solos. Entonces, para mí, lo primero sería, vamos a utilizar el nombre correcto, porque igual nos sorprendemos y si los que trabajamos con ellos empezamos a nombrarlos como lo que son, niños y niñas que llegan solos a nuestras comunidades autónomas, pues a lo mejor resulta que encontramos más víctimas de trata de las que queremos ver, más necesidades de protección internacional. Creo que esto lo deberíamos reflexionar. Luego, ¿cómo acompañarlos? ¿Cómo cuidarlos? Y yo me atrevo a preguntar, ¿y cómo quererlos, no? Porque se supone que a los niños y a las niñas, los papás y las mamás los tenemos que querer, ¿no? Y está nuestro sistema de protección a la infancia preparado para que una niña o un niño de 15 años se dé cuenta de que no lo quieren. Es duro, ¿no? Y me podréis decir los profesionales de los sociales, que ese no es nuestro trabajo. Pues yo no lo sé. Lo que pregunto es que a lo mejor con esa manera de acompañarlos, de cuidarlos o de quererlos, a lo mejor eso explica de alguna manera ese conozca usted España, que creo que estos niños lo conocen mejor que nadie. Porque claro, todos estaremos ya de acuerdo a esta altura que a Euskadi no llegan directamente de Marruecos, ¿verdad? Estamos, creo ya, casi todos de acuerdo en que los que cuentan en Euskadi han contado antes en Andalucía, ¿verdad? Digo, para enlazarlo con la tercera pregunta de cómo contarlos. Entonces, sin poner en duda 800, 900, 1000, los que haya habido que comentaba antes Belén, que sabéis que sobre los datos, sobre las cifras hay mucha polémica, sin poner en duda que se haya podido dar de comer, de dormir a 800 seguro y a más, estaréis de acuerdo conmigo en que no parece lógico contar a esos 800, añadirles a esos 800 más que han entrado por Andalucía, ¿verdad? Yo eso creo que deberíamos ser conscientes a la hora de contarlo, como os digo. Una vez que creo que tenemos que pensar que algo no funciona en la manera de protegerlo, que creo que es una de las causas principales de la movilidad, deberíamos poner el foco en mirarnos a nosotros, a nuestro sistema de protección y a lo mejor no tanto en que estos niños y estas niñas se adapten más o menos a nuestro sistema. Y en tercer lugar, os decía que para mí la pregunta es cómo contarlos. Sabéis que hay una sola manera de dar datos oficiales por el momento, que los datos oficiales se dan a través del Registro Central de Menores Extranjeros No Acompañados, que sabéis que es Policía Nacional
quien recoge los datos, y en el caso de desde el año 2011 es la Fiscalía General del Estado la que supervisa que esos datos se adecúen a la realidad. El año pasado, en el informe anual de 2019 del Defensor, dedicamos un apartado, si queréis echarle un vistazo, está colgado en la página web del Defensor. Hicimos, bueno, pues intentar recordar desde que se cuentan estos niños y estas niñas, nos remontamos al año 2008, para ver cómo habían oscilado los menores extranjeros no acompañados inscritos en el registro. No me voy a remontar muy atrás, solamente por recordar el año que también hacía referencia a Belén, que es el año que todas las comunidades autónomas hacen referencia, pues bueno, cuando se produjo ese gran incremento, que fue en el año 2018, se inscribieron en el registro de menores no acompañados 13.798 menores. En el año 2019, 12.400, y ahora que estoy redactando el informe anual que tengo ya de 2020, que tengo ya los datos que me ha facilitado la Comisaría General de Extranjería y Frontera, os lo adelanto en primicia, que en 2020, a 31 de diciembre de 2020, había 9.030 menores extranjeros no acompañados dados de alta en el Registro Central de Menores no acompañados. De ellos, 869 eran niñas. Este año, en Patera, la inmensa mayoría a Canarias, pero también a, como sabéis, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, y también algunos a Baleares, han llegado 3.340 nuevos. O sea que estamos hablando de unos datos que dan mucho que pensar. ¿Cómo es posible que en el año 2018 hubiese 13.796 y en el año 2020 9.030 y que de ellos 3.000 estén recién llegados en Patera? Insisto, no quiero crear polémica con los datos, porque sé que no todas las comunidades autónomas, cuando yo digo esto, lo interpretan de la misma manera. Yo no estoy diciendo que nadie diga que tiene más niños de los que tiene, no es mi intención. Lo que digo es que como cada uno cuenta de una manera, a la hora de sumar todo esto en el mismo registro, pues se producen datos que llaman la atención. Parece complicado que en 2018 hubiese 13.796 y que ahora hayan casi desaparecido 2.000 y pico. Tiene lógicamente una explicación, y la explicación es que van cumpliendo años, cumplen 18. Pero también hay unos temas en las altas y en las bajas en el registro que dan mucho que pensar. Pero yo no me quiero enredar en las cifras, solo quiero lanzar esta pregunta. ¿De verdad estamos hablando de una avalancha en un país que tiene el sistema de protección de menores descentralizado que tiene ya en varias comunidades autónomas pues una tradición muy larga en cuanto a centros residenciales más pequeños, bueno, maneras de abordar la protección de verdad? ¿9.000 niños son un reto para el sistema de protección de menores? ¿De verdad podemos seguir diciendo que colapsan nuestro sistema? Sigue siendo una pregunta que me llama muchísimo la atención. Sé que es una pregunta demagógica porque soy consciente que para La Rioja, que tiene 3, no pone su sistema en riesgo, y que para otras comunidades autónomas, pues sí, en momentos puntuales, puede significar que ponga en riesgo el sistema. No lo dudo, pero creo que esto se utiliza en discursos políticos peligrosos de una manera que, aunque por parte de las entidades de protección de menores estoy convencida de que no se quiere decir eso, cuando se utiliza sin parar, que nos invaden, pues creo que al final acabamos creando una sensación generalizada, que yo esto lo intento muchas veces en otro tipo de charlas en las que no hay gente especializada como ahora, y pregunta, pues el ciudadano de a pie, si no se escucha hablar a todos, acaba pensando que en España hay ¿cuántos niños y niñas? Pues no sé, 100.000. Bueno, pues pongamos las cosas en contexto. Y termino con la reflexión sobre lo que era el título un poco de mi intervención, que era ¿qué modelo de emancipación o qué emancipación? Fijaros hasta qué punto el lenguaje de la tribu jurídica sirve para poco, porque a los menores extranjeros tutelados por una entidad pública no se les emancipa, se les concede una cosa que en el Código Civil se llama la concesión del beneficio de la mayor edad, que es una cosa antigua, que no está pensada para esto, pero que si luego da tiempo en las preguntas podemos comentar, porque efectivamente puede haber casos en los que la mejor manera de tutelar o de proteger a un niño o una niña, sea o no extranjera, pues a lo mejor no es estar en un centro residencial, hay otras maneras.
Y uno de los principios de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor es fomentar la autonomía del sujeto. A lo mejor hay otras maneras, pero a lo mejor resulta que tenemos que reinventar más cosas, pero no solamente para los chavales adolescentes extranjeros, a lo mejor también habría que repensarse qué está haciendo el sistema para que sea posible que una criatura, que para mí es una criatura de 18 años, pueda llegar a la mayoría de edad y que lo que el sistema ofrece como alternativa es salir de un centro a búscate la vida, aunque sea con todos los recursos económicos. Pues bueno, yo no lo puedo evitar. Yo no paro de pensar en las mías que tienen 20 años y no acabo de imaginarme a mis hijas de un día para otro viviendo solas. Entonces creo que aquí se muestra muy bien cómo ese reparto de competencias, que está muy claro en el sistema de protección de menores, luego casa mal con la realidad de estos chavales. Pero insisto, no estoy hablando solo de los menores extranjeros no acompañados. Creo que ahí los sistemas de protección a la infancia tienen un reto, que estos niños ponen más encima de la mesa porque no tienen referentes familiares en nuestro país, muchos de ellos. Y es verdad que en el caso de los autóctonos, pues cuando han llegado a los 18 años, pues vuelven al sitio de los que nos los llevamos, y por eso no se nota tanto que el sistema no tiene alternativas pensadas para ellas. Y mis 2 últimos minutos para hablar de las niñas. Pongámonos gafas de ver niñas. ¿Son las más invisibles? Me diréis, porque son las menos. Son las menos porque tenemos un procedimiento de determinación de la edad francamente mejorable, absolutamente neutro en cuanto al género, lo que quiere decir que no es neutro y que perjudica a las niñas, y que como se decide en principio quién es niño o niña en los casos de llegada irregulares en patera, si me permitís la expresión probablemente no muy afortunada, de a ojo de buen cubero, pues se acaba cometiendo muchos más errores con las adolescentes de 17 a 18 años, que tienen un aspecto que para el hombre que suele ser el que las mira cuando llegan a costa, pues esta no es menor, por lo que cada uno tenemos en el imaginario. El procedimiento de determinación de la edad hace que se determine, que se detecte, muchas menos niñas de las que en realidad llegan. Eso es una preocupación que tenemos desde el defensor. Pasan mucho más desapercibidas que ellos en los centros ya de adultos, porque incluso en esa segunda criba en la que se acaban encontrando, en Canarias es un ejemplo que estuvimos allí en noviembre, en el que se veía muy claro, cuando llevan más días es más fácil acercarte a un chaval que incluso por su manera de comportarse parece mucho más niño de lo que es, y sin embargo con ella es mucho más difícil. No me gusta decir que se acaben reconociendo, pero es que el sistema funciona así, se acaben reconociendo como niña. Y vuelvo a decir que para ellas, sí creo que el sistema de protección tiene que revisarse mucho en cómo interviene con los adolescentes en general y en concreto con los extranjeros. En el caso de las niñas, de verdad creo que haría falta una revisión muy profunda de las políticas públicas de protección a la infancia y de cómo nuestro sistema de protección de menores, a costa de creer que son neutros en cuanto al género, en el sentido de que tratan por igual a niños y a niñas, invisibilizan las que para mí son verdaderamente las más vulnerables. Gracias.